Bienvenidos a un nuevo programa, soy Isabel Álvarez y hoy les voy a contar una historia. Imagínense a un joven sacerdote con una enorme vocación, con sus estudios en teología y en filosofía, con una vida tranquila, con su parroquia, sus feligreses, su piso, su coche, con todas las comodidades del primer mundo. Un buen día decide renunciar a ello para marcharse a África, concretamente a Zimbabue, un lugar donde muchos ni siquiera saben localizar en el mapa. Pues esta historia que les he contado es la vida de Serafín Suárez Hidalgo y hoy, 30 años después, ha vuelto para hablarnos sobre ella. Bienvenido, Serafín. Muchísimas gracias, Isabel, y gracias por tu introducción. La verdad no podía haber sido una introducción más preciosa. Me alegro que te haya gustado. Serafín, ¿qué te movió? ¿Qué movió en el interior, en el corazón de aquel joven, tenías 28 años, para dejar todas esas comodidades, esa vida y marcharte a África? Bueno, mira, esto es una historia que no se hace en un día, ¿no? La vas madurando a lo largo de tus años mientras que estás en el seminario, mientras que vas descubriendo tu vocación al sacerdocio, como tú muy bien acabas de decir, y donde descubres que el ser sacerdote no es privilegio de unos cuantos, ni es para unos cuantos. El ser sacerdote, el anuncio de la buena noticia que Jesús nos vino a traer, tiene que ser para todos. Y te das cuenta que en ese todos hay mucha gente en el mundo que todavía no han escuchado hablar de Jesús. Entonces siempre te viene la pregunta, bueno, ¿y yo por qué no? Es decir, desde esa invitación que Jesús hace a los discípulos, que comentaba yo esta mañana en una de las celebraciones de la Eucaristía, desde esa invitación que Jesús le hace a los discípulos, cuando los discípulos le dicen a Jesús, oye, que están aquí la gente, 12.000 personas o 5.000 personas, las que sean, échalos, que vayan y que busquen comida. Y sin embargo Jesús le dice, no, mira, vamos a comprometernos nosotros, vamos a complicar un poquito nuestra vida y en lugar de que se vayan, dadle vosotros de comer. Complicar vuestra vida. Yo creo que en definitiva es un poco lo que Jesús nos está pidiendo, o por lo menos lo que yo entendí que Jesús me pedía, ¿no? Sal, lo que dice hoy el Papa Francisco con una rotundidad clarísima, sal de tu zona de confort y complícate la vida. Pero complícate la vida por los demás. Complícate la vida mereciendo la pena. Llegas a África, ¿qué te encuentras allí? ¿Cómo era la situación en Zimbabue en esos momentos? Pues mira, yo tengo que decir que cuando yo llegué en el año 1994, África, concretamente Zimbabue, pues acababa de salir de una independencia, o acababa de tener una independencia. La independencia la consiguieron en el 1980. No olvidemos que Zimbabue era la joya de la corona británica, efectivamente, la joya de la corona británica, y que prácticamente fue de los últimos países en independizarse, ¿no? Entonces, bueno, pues había una infraestructura, se vivía, se trabajaba. Pero, y eso con lo que me encontré, una gente que vivía de alguna forma, bueno, pues vamos a decir con normalidad, ¿no? Pero de buenas a primeras te vas dando cuenta, y a lo mejor probablemente dentro de nuestra conversación saldrá el tema, pero te vas dando cuenta cómo este país se va deteriorando, va cayendo, hasta llegar a ser uno de los países pues que está en el ranking de los más pobres del mundo, efectivamente. ¿Llegas con un proyecto ya en tu cabeza o aterrizas en Zimbabue? No, mira. Una de las cosas que te enseña África es a ser muy humilde. Tú no puedes llegar allí, como solemos decir, como un elefante en una cacharrería. Aquí estoy yo, aquí vengo yo, con mi mentalidad y cultura blanca, con todos mis estudios, no sé qué, bla, bla, y ahora vais a hacer lo que yo quiera. No, mira, a mí África me enseñó a coger una silla
a sentarme y aprender. Porque lo primero que tienes que hacer es aprender una lengua. Si quieres comunicarte con la gente, si quieres estar cerca de la gente. Y cuando llegas allí, no sabes ni pedir un vaso de agua. Y hasta el niño más pequeño se ríe de ti. Porque no sabe decir mamá, papá y otras muchas cosas. Entonces, te tienes que sentar y tienes que ser muy humilde. Y tienes que sentarte con los niños del grado 1 en la escuela y empezar a decir hola, ¿cómo estás? Sali bonani. Tengo hambre, ni lambi. Tuviste que empezar. De cero. Deja lo tuyo atrás. Deja esa mochila que llevas en el avión, déjala en el avión y coge la mochila de ellos. Lengua. Segundo, tienes que aprender una cultura, porque somos completamente diferentes. Y ni lo mío es lo mejor, ni lo suyo es lo peor. Tienes que ver por qué se hace esto. Tienes que ver a veces y entender por qué la poligamia, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, por qué la poligamia está asumida o está aceptada donde estás viviendo. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Por qué se introdujo? ¿Por qué? Después podrás sentarte con ellos y podrás decirle, oye, pues yo veo que esto que estáis haciendo, pues a lo mejor se podría hacer de otra manera. Pero tú primero tienes que saber el porqué, las razones que lleva. O sea, cultura, lengua, formas de vivir, formas de pensar. Entonces, despeja, quita de tu mente todo lo que tú llevas y empieza a empaparte de lo suyo. Después tú también le podrás ofrecer lo que tú llevas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero en ese diálogo. Y yo creo que no hay otra forma de ir a África. Creo que no hay otra forma de trabajar en África y creo que no hay otra forma de trabajar como misionero en África. Eso quería preguntarte. Para quienes no sepan realmente en qué consiste ser un misionero. Mira, yo siempre digo una cosa. El misionero, para mí, voy a ponerlo desde dos perspectivas. La primera, muchos dicen que el misionero, pues es la cara bonita, ¿no? Es lo que tú decías, pues con tus 28 años dejas una familia, dejas un pueblo, que yo estaba fenomenal, San Vicente de Alcántara, un pueblo de Badajoz, frontera con Portugal, y yo estuve 3 años que fueron una maravilla, ¿no? en ese pueblo. Y dejas todo eso y decides irte, ¿no? Y dices, hombre, pero es que esta es la cara bonita de la iglesia. Bien, mira, vamos a ver. Para mí el misionero es como un tapiz, ¿no? No tenemos aquí ningún tapiz, pero bueno, si tuviéramos un tapiz ahí en esa pared, yo lo decía ayer en una entrevista también en una emisora, si tuviéramos un tapiz ahí, en ese tapiz íbamos a ver una figura, un dibujo precioso, colores, formas, precioso. Bueno, pues digamos, ese es el misionero, el dibujo, el color, lo que la gente ve. Pero ese tapiz no tendría sentido si no nos damos la vuelta y vemos que está lleno de nudos, de cuerdas, de algo. Bueno, pues eso, las cuerdas, los nudos, eso que queda tan feo por detrás, esos son los que hacen que el misionero pueda dar esa imagen, ese dibujo bonito, ¿no? Entonces, tú y montones de gente como tú, sois los que estáis haciendo posible la misión. Ahora me preguntas qué sentido o qué es un misionero. Desde mi
perspectiva, ¿no? Yo hablo siempre desde mi perspectiva. Para mí el misionero es aquel que sabe ir con dos brazos o con dos manos abiertas. En una mano tú vas a llevar lo que es tuyo, lo propio tuyo, por lo que tú entregas tu vida, que es la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Para mí Jesús es luz, para mí Jesús es salvación, para mí Jesús es esperanza, para mí Jesús es alegría, en definitiva para mí Jesús lo es todo. Bien, pues eso que yo creo y por lo que yo vivo y por lo que yo lucho, eso es lo que yo quiero presentar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Es una llamada también a tantos y tantos sacerdotes de aquí, de nuestra querida Iglesia española. Es una invitación para que no nos durmamos. Y hay gente que todavía no conoce a Jesús. Que no nos quejemos, que es que aquí estamos muy pocos, que no, que Dios proveerá, pero que todos podemos ser misioneros, ¿vale? Entonces, esa es la primera actitud que el misionero tiene que tener. Ahora bien, cuando llegas a un sitio como Zimbabue, como Sudán, como Etiopía, como Somalia, países que están sumidos en la pobreza, en el sufrimiento, donde estás viendo a la gente, luego hablamos de proyectos y luego hablamos de manos unidas, si quieres, donde estás viendo a la gente morir innecesariamente. Ojo, la muerte parte fundamental de nuestra vida. Y de ahí, yo como decía un compañero que tenía, decía, todos nos tenemos que morir, pero sin empujar. Sin empujar. Bien, pero cuando estás viendo muertes absurdas, uno dice, oye, este Dios que yo estoy presentando, que es un Dios que yo les estoy diciendo, que Dios es Padre y Dios te quiere. Claro, ¿cómo se compagina con el dolor y el sufrimiento de la gente? ¿Cómo puedo hacer presente el amor de Dios en el dolor y en el sufrimiento de la gente? Por eso, si en una mano tienes que llevar el pan de la palabra, en la otra mano tienes que llevar el pan nuestro de cada día. Y ese pan nuestro de cada día, pues va a ser a través de una escuela, va a ser a través de una clínica, va a ser a través de un hospital, va a ser a través de perforar unos pozos para acercarle el agua a la gente, va a ser a través que con tu coche tienes que ir 7, 8 o 10 veces al mes al hospital más cercano, que está a 350 kilómetros de donde vives, porque tienes que llevar a uno con malaria, a una mujer que tiene que dar a luz y viene el niño en condiciones que la mujer no puede dar a luz en la clínica. En fin, que hay una serie de circunstancias sociales, ¿no?, que tienes que presentar ese Dios, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Puede ser el año pasado, sí, recuerdo el año pasado, me llegan a casa y me dicen, padre, por favor, te necesitamos, ¿puedes venir con nosotros? Sí, venga, yo voy con vosotros. Me llevan a una casa, está la madre viuda. La madre viuda con 7 chavalines, 7 niños. Los niños llevaban ya, pues así como 4 o 5 días sin comer. Muchos de ellos ya debilitados, ¿no? Veo a la madre prácticamente con lágrimas en los ojos, ¿no? Cuando le preguntas a la madre, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Pues padre, mira, llevamos ya 5 días sin comer porque yo no soy capaz de encontrar un trabajo, porque
Entonces, bueno, te vas a un sitio, compras, porque ya era tarde, tampoco podías comprar mucho más, te vas a un sitio y compras un paquete de leche y unos paquetes de galletas, ¿no? Vas, se lo das a la mujer, los niños pueden comer algo, se llenan de felicidad, ¿no? Al día siguiente, pues lógicamente le ofrecen más ayuda, ¿no? La harina de maíz y otras cosas más, ¿vale? E intentas buscarle un trabajo a la madre para poder solucionar el tema de familia. Al mes o cosas así, me viene la madre, no era católica, no pertenecía a la iglesia. Yo creo que la caridad no tiene carnet de identidad. Quiero que esto también quede claro. Yo creo que cuando Jesús nos invita a vivir la caridad, no nos dice, y primero para poner la caridad en práctica, pedir el carnet de identidad. No, ¿vale? Entonces me viene la madre y me dice, padre, a mí me gustaría entrar en la iglesia, me gustaría bautizarme. Digo, pero bueno, no me dirás que te quieres bautizar porque te ayudamos. Mira, la fe ni se compra ni se vende. Y si mañana vienes y necesitas más ayuda y te la podemos ofrecer, te la vamos a dar. Esto no significa que yo te dé a ti para que tú te tengas que bautizar, ¿no? ¿No? La fe no es número, la fe no es... Dice, no, padre, no. He visto a Dios en ese paquete de leche y en esos paquetes de galletas que salvaron la vida de mis niños. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí descubrí a Dios. Y a mí también me gustaría que si un día yo puedo hacer lo que vosotros estáis haciendo como creyentes y como seguidores de Jesús, pues yo también poderlo hacer. O sea, ves, son experiencias, ¿no?, que te van marcando. O uno de los proyectos que lo comentaba ayer en el liceo, cuando hicimos la campaña de presentación de Manos Unidas, ¿no? Proyecto precioso, ¿no? En el sitio donde estábamos, cogimos unas 40 o 50 familias vulnerables, ¿no? Todos sabemos lo que significa vulnerables, prácticamente sin ningún recurso. Y a estas familias les dijimos, mira, os vamos a dar dos vacas, una vaca y un toro. Con ella vais a poder cultivar los campos, con ella vais a poder ir a buscar agua a los pozos, con ella vais a tener un pequeño modo de vida que ahora no tenéis, pero con una condición. Os la vamos a dar con una condición. Y la condición es que cuando nazca el ternero o los terneros, esos no son para vosotros. Vosotros buscar a otra familia tan pobre o más pobre que vosotros y le dais esos terneros. Y oye, se crea una relación, se crea una mentalidad nueva de decir, no, yo no puedo poner solamente la mano para que me den. Lo que yo tengo y que lo he recibido gratis, también lo voy a compartir gratis. Y cuando uno no tiene nada y se encuentra con dos vacas, que cuando le nace el ternero diga, y ahora yo no me puedo quedar con él. De ahí surge también un compromiso por parte de ellos, que precisamente eso es lo que yo te quería preguntar. Vivimos ahora en un tiempo de siempre prisas, donde estamos centrados en uno mismo. El consumismo impera en todos los sentidos. ¿Por qué me tengo que comprometer? ¿Por qué ser voluntario? ¿Por qué donar mi tiempo? ¿Por qué es importante que donemos nuestro tiempo de forma gratuita y de que yo me comprometa? Pues en este caso, como tú contabas, esta familia se comprometió a no quedarse con el ternero, aunque sí lo necesitaban, ¿no? A renunciar a eso. ¿Por qué? ¿Por qué los voluntarios son importantes? Bueno, mira, yo te lo voy a decir
mirando a lo que realmente nos lleva aquí en esta entrevista, ¿no? Porque en realidad el protagonista no soy yo, ¿no? El protagonista de esta entrevista es Manos Unidas, que es lo que de alguna forma nos está vinculando a nosotros, ¿no? Cuando allá por los años 50 unas mujeres decidieron de dar su tiempo, dar su trabajo de forma voluntaria y de forma gratuita a transformar el mundo, probablemente nunca se iban a imaginar que iban a llegar hasta donde han llegado hoy. Y ese voluntariado que ellas pensaban, esa primera campaña del hambre que se hizo allá por los años 55, 56, como organización de voluntarias de Manos Unidas y que se ha ido prolongando a lo largo de la historia hasta hoy. Hoy cuenta ya con un montón de mujeres que de forma gratuita, de forma voluntaria, quieren entregar parte de su tiempo, parte de su vida a transformar el mundo. Tú lo has dicho muy bien, vivimos en un mundo egoísta, donde cada uno se mira a sí mismo, donde cada uno piensa en sus propios problemas y no en el problema que tenemos. Entonces, ese voluntariado hace que sepas tener una visión y decir, no, este mundo yo no estoy de acuerdo con él. Probablemente yo no sea responsable. Aquí no se trata de poner un dedo acusador a nadie. Ni tú, ni yo, ni los que nos están viendo a través de las cámaras hoy, no somos responsables. Oye, ¿tú qué culpa tienes de que yo me encuentre un niño tirado en la calle, muerto de hambre? No tienes culpa. Tú no has hecho nada para que ese niño esté ahí. Es verdad. Pero probablemente yo sí tengo culpa para poder poner solución a ese problema. Y desde ahí se necesita hoy más que nunca gente que se quieran comprometer. Una llamada a nuestros jóvenes. Queridos jóvenes, por favor, no os miréis solamente a vosotros. No miréis lo que podéis tener para vosotros. Mirar también lo que podéis darle a los demás. Hoy estás aquí, Serafín. Ya has dejado África, ahora estás aquí. ¿Quién queda allí con tu legado? ¿Quién queda con esos proyectos? ¿Qué está haciendo Manos Unidas ahí? Bueno, yo es verdad que estoy aquí, pero digamos que estoy aquí físicamente. El corazón. Acabo de llegar de allí, de Zimbabue. He estado dos semanas allá en Zimbabue y probablemente volveré otra vez, si Dios quiere, el año que viene. Pues mira, a mí una de las cosas que más me gusta es que los proyectos de Manos Unidas son autosuficientes. Y son autosuficientes porque son la gente después la que los lleva. Intenta, mándales un mensaje a los que nos están oyendo, a esas personas que quizás quieran ayudar, quieran ser voluntarios, con lo que puedan, en lo que se pueda, para mover esas conciencias que a lo mejor quedan ahí pendientes. Envíales un mensaje. Mi mensaje, como diría San Pablo, hay más alegría en el dar que en el recibir. Y es verdad. Hay más alegría. Pero, ojo, creo que ayer también lo dije en el liceo y lo voy a decir ahora también. Y no es ninguna bestialidad lo que voy a decir. Ojalá y organizaciones como Manos Unidas y otro tipo de organizaciones desaparecieran del mapa. Entiendo tu mensaje. ¿Entiendes el mensaje, verdad? Ojalá. Porque si, ojalá y al año que viene esta entrevista no tuviéramos que hablar más de proyectos y que me dijera, que en Orense
Ya no hay Manos Unidas, que ha desaparecido. Ya no nos necesitan. Ojalá. Ojalá. Pues ojalá, Serafín. Ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros hoy. Ojalá más personas como tú en el mundo, de verdad que sí. Te deseo mucha suerte y que sigas con esa labor tan bonita que haces. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Me despido hasta el siguiente y que sean ustedes muy felices.